Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Vamos a grabar este podcast porque yo con mis maestros me he encontrado con muchas situaciones de que me dicen, bueno, maestra, ¿y cómo se fomenta el aprendizaje autónomo? Ya que en esta situación del modelo híbrido que tiene tantas aristas, específicamente me dicen, bien, tenemos el modelo híbrido y entendemos que es una combinación de lo que es presencial con el modelo a distancia. Eso lo tienen claro. Pero hay una partecita que nos dice, tienes que generar el aprendizaje autónomo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Y esa es la razón por la que vengo el día de hoy aquí. Les saludo con mucho gusto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Minerva Soberanes y Soptim es un canal dedicado precisamente a situaciones del ámbito educativo. El día de hoy vamos a hablar de entonces, ¿qué es el aprendizaje autónomo y sobre todo, qué estrategias puedo utilizar para fomentar el trabajo autónomo? Vamos a pasar a ver de qué se trata esto. Para entender primero qué es eso del aprendizaje autónomo, yo les pido que regresen. Tenemos un antecedente muy importante que es precisamente que tenemos un enfoque por competencias. ¿Quién dijo eso? En 1996, en su libro La educación encierra un tesoro, Jacques Delors nos habla de 4 competencias, más bien, perdón, de competencias para la vida para hablar de una educación de calidad. Esta educación de calidad va a dar inicio precisamente con 4 pilares de la educación que son conocidos por la mayoría de ustedes. ¿De qué se tratan estos pilares de la educación? Nos dice que para tener una educación de calidad, el alumno tiene que aprender a conocer primero, aprender a hacer segundo, tercero, aprender a convivir para poder aprender a ser como persona de manera integral. Y ser como persona de manera integral quiere decir que tenemos la posibilidad de tener conocimientos, habilidades y actitudes que ponemos en juego cuando nos enfrentamos a la vida, cuando nos enfrentamos a tener que resolver un problema. De eso se trata el enfoque competencial. Hay un quinto pilar que precisamente emite Jacques Delors en sus últimos artículos, se los comparto. Él nos dice que una vez que entró la pandemia, hay un elemento muy importante que es que el alumno tiene que aprender a transformar su entorno y transformarse él mismo, uno mismo y transformar a la vida. Acuérdense que esto de la pandemia, pues sí, nos dio una sacudida importante y precisamente con esto cambia mucho de lo que conocíamos con el paradigma educativo y de allí sale el asunto del modelo híbrido. Por eso vamos a observar, ok, tengamos claro, ¿qué es lo que decía cuando entra el Acuerdo 592 en nuestro país, en México? Dice, los maestros tienen que lograr que el alumno aprenda a aprender. Sí, se oye muy bonito, pero no nos dijeron cómo hacerlo. Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy en este podcast. ¿Qué es aprender a aprender? A pesar de que sí está en la bibliografía que tenemos para los diferentes procesos antes del servicio profesional docente, ahora de UCICAM, la realidad es que no todos sabemos cómo se logra eso de aprender a aprender. Estaba en el capítulo 5 del libro de Frida Díaz Barriga y en el capítulo 6 está esta relación dicotómica, donde en el 5 se habla de estrategias de enseñanza y en el 6 de estrategias de aprendizaje. Acuérdense que en el salón tenemos el proceso enseñanza-aprendizaje y eso es lo que nos pide la SEP prácticamente desde 2011 que entró nuestro programa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar la forma en que se aprende y actuar en consecuencia. Cada uno de nosotros aprendimos de una manera. De hecho, la mayoría de nosotros damos clase como nos enseñaron, porque es precisamente un proceso cognitivo el de la imitación, porque incluso somos mamás como fue mamá con nosotros, no siempre,
hay muchas circunstancias, pero en la mayoría de los casos nosotros repetimos los esquemas que tenemos. Entonces, cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, estamos hablando de que yo sé cómo yo aprendo y en consecuencia quiero actuar como docentes. Fíjense bien. Es importante que ustedes tengan claro que tenemos que partir de que exista una motivación. Si ustedes les preguntan a los niños si les gusta ir a la escuela, cuando son chiquitos les gusta mucho ir a la escuela. Conforme van creciendo, como que ya no van tan seguido. Sin embargo, estamos en un momento de verdad increíble porque todos nuestros alumnos de secundaria, los de primaria, cuando les dijimos ya no hay clases, se fueron muy contentos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Añoraban regresar a la escuela. ¿Por qué? Porque es un proceso, la construcción de tu personalidad en la sociedad, con tus amigos, hasta con los que te peleas. Es parte de la realidad, así que para que el joven o el niño vaya con gusto a la escuela, tenemos que tener una motivación. En los principios pedagógicos, el cuarto nos habla de que tenemos que conocer los intereses de los alumnos. Cuando nosotros partimos de sus intereses, se va a dar algo que se llama motivación intrínseca, que sea que el niño vaya porque quiere ir, no porque lo obligue mamá o porque lo obligue papá. Voy a llegar a mi clase porque voy a ver a mi maestro. Y para tener eso se requiere que nosotros tengamos altas expectativas de nuestros estudiantes. Acuérdense que tenemos desde el ingreso de la nueva escuela mexicana, en el artículo 3 se incluye el principio de la inclusión, perdón por la redundancia, pero allí nos dice que nosotros debemos partir de las necesidades, características, estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Precisamente para que se dé este principio, nadie afuera, nadie atrás. Entonces, nosotros, si tenemos altas expectativas de nuestros estudiantes, ellos se van a dar cuenta y vamos a actuar en consecuencia. Una vez que tenemos claro esto que es, que tiene que haber un ambiente bonito de confianza, un ambiente de aprendizaje donde el alumno llegue a mi salón, se sienta seguro, se sienta aceptado. Por eso se retoma mucho el aspecto socioemocional, sobre todo en este modelo híbrido, no nos perdamos de vista. Entonces, es muy importante que ya lo tenemos claro, entonces ahora sí vamos a hablar de qué son las estrategias de aprendizaje que les estoy mencionando de Frida Díaz Barriga. Esto que tenemos al frente se conoce como un organizador previo. El organizador previo es una de las estrategias de enseñanza, pero ¿por qué es muy importante? Porque es una guía. Cuando yo le presento a un alumno un organizador previo, él sabe lo que vamos a ver durante el proyecto, durante la clase, y el tiempo que vamos a estar. Y eso es una gran estrategia de enseñanza. Bien, entonces tenemos este organizador previo precisamente que nos habla de las estrategias que menciona Frida Díaz Barriga en su libro Estrategias para un aprendizaje significativo. Nos dice que hay varios procesos, que tenemos primero aprendizajes memorísticos, que son los de recirculación de la información. Ahorita vamos a ver uno por uno, por eso este es un organizador previo, porque aquí se muestra antes de que hablemos de todo esto. Pero, ¿qué nos importa a nosotros? Generar aprendizaje significativo. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes tipos de aprendizaje memorístico, pero yo quiero lograr con mis alumnos aprendizajes significativos. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto es fomentar el trabajo autónomo. Cuando el niño por sí solo va a empeñarse en hacer diferentes actividades para lograr aprendizajes significativos. Tenemos primero los aprendizajes memorísticos, los que todos conocemos, los que todos vivimos, donde lo único que se hace es recircular la información. Ojo, no está mal, es solo que vamos a aprender muchas cosas, pero son como en la película de Intensamente, se van a ir a la memoria,
a largo plazo y se van a ir eliminando poquito a poco. Si yo quiero lograr aprendizajes significativos, tengo que hacer otras cosas, pero primero tengo que pasar por estos que son el aprendizaje memorístico. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando nosotros para aprender un tema simplemente hacemos repaso simple. Estamos repite y repite de manera simple y acumulativa. El 12 de octubre es el Día de la Raza. No sé, estoy hablando de un aprendizaje memorístico. Cristóbal Colón llegó a América el 4 de octubre de 1492. Eso es un aprendizaje memorístico. Hay otro tipo de aprendizaje de recirculación que es el apoyo al repaso. Cuando nuestros niños son pequeños van a señalar la información importante. Por eso la maestra les dice, a ver, mijo, vas a escribir el título con rojo y los textos, cuando son chiquitos, con lápiz, cuando van creciendo, es con tinta negra o tinta azul. Bien, esto es una habilidad que les pedimos todos a los niños cuando le decimos subraya, destaca con colores, con marcatexto, copia. Muchos maestros de primaria utilizan esto de transcribir, copiar un texto porque sí es una estrategia, pero nos va a generar aprendizajes significativos, nos va a enseñar a resaltar la información importante. Ahora hablemos entonces de qué son aprendizajes significativos. Repito, esto es un documento que está en el capítulo 6 de Frida Díaz Barriga y nos dice que para lograr aprendizajes significativos o lograr la autonomía de nuestros alumnos se requieren dos tipos de estrategias. Las primeras, que son las de elaboración, y las estrategias de organización. Las estrategias de elaboración son, por ejemplo, las de procesamiento simple. Por ejemplo, encontrar una palabra clave en una oración, que el niño logre hacer una rima. ¿Cómo es una palabra clave? Fíjense cómo los niños de primaria, si tú le pides que haga una lámina, va a copiar todo el texto. No sabe encontrar palabras clave. Entonces, ojo maestros, ahí está la primera forma de fomentar el trabajo autónomo. Enséñenles a encontrar la palabra clave. ¿Qué es una rima? Una rima es la habilidad del niño de encontrar semejanzas entre dos palabras. Y entonces, por ejemplo, avión y canción. Y yo puedo decir, vamos a subirnos al avión mientras cantamos una canción. Oh, entonces el niño sí tiene la habilidad de realizar este tipo de estrategias donde pueda llegar a construir una rima. Y ahorita precisamente con las palabritas es un momento perfecto porque les encanta hacer este tipo de ejercicios. Tenemos las de procesamiento simple también, que siguen siendo las imágenes mentales o, muy importante maestro, esto ya es aprendizaje significativo, el parafraseo. Con esto puedo ayudar al aprendizaje autónomo. Tenemos estas imágenes mentales. A ver, hoy vamos a ver este texto que se llama Pedro y el Lobo. ¿De qué vamos a hablar? Y el niño empieza a hacer un proceso de qué vamos a hablar. O si llega la maestra y le dice, hoy vamos a hablar de la tortuga y la liebre. El niño, ¿qué se imagina en su mente? Precisamente una tortuga o una liebre, y piensa uno rápido, uno lento. Y esto es precisamente estrategias de procesamiento simple que pueden lograr aprendizajes significativos. Posteriormente nos dice que tenemos, ahorita las que estamos observando son estas de elaboración, en un momento me voy a pasar a las de organización. Para el procesamiento complejo, que ya va un poco más allá, es, por ejemplo, la elaboración de inferencias. Muy importante, maestros, de acuerdo al nivel evolutivo de sus alumnos, hagan que ellos creen inferencias. A ver, este autor, ¿qué dice Benito Juárez en esta frase que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz? Que piensen,
y esto nos va a dar la creación de inferencias y que parafraseen. Cuando un alumno hace una paráfrasis, estamos hablando de un aprendizaje significativo y estamos hablando de un aprendizaje autónomo. Ojo, no nos perdamos, estamos hablando de estrategias para lograr el aprendizaje autónomo. Si yo llego a mi clase, por ejemplo, y les doy a cada uno una frase en su lugar y en ese momento les digo, a ver, por favor, piensen qué creen que quiso decir el autor con esa frase. Y entonces cada uno que escriba en su libreta. Y después eso es trabajo autónomo. Cuando ellos están trabajando porque piensa, ¿qué quiere decir el autor con esto? Y en ese momento él se pone a buscar el significado en su mente, hace un proceso cognitivo, mental, un desarrollo que cuando terminen los niños, a lo mejor en 5 minutos, ahora sí, díganme cada quien, tú qué piensas, tú qué piensas, tú qué piensas, y entonces estoy trabajando el aprendizaje autónomo y también el colaborativo cuando cada uno de ellos me diga qué es lo que piensa de lo que decía su frase. Va a ser inferencias y va a ser parafraseo. Otra técnica de procesamiento complejo es que logre hacer analogías y que elabore conceptos. Las analogías es poder poner un ejemplo de algo que está viendo la maestra o el maestro en la clase. Cuando el maestro dice es que, fíjense bien, las plantas, la fotosíntesis es un proceso que nos permite que las plantas reciban energía del sol y que el niño piense, es como cuando nosotros comemos. Cuando yo me alimento es como las plantas, entonces tratar de que ellos lleguen a hacer analogías y posteriormente que construyan un concepto. Una vez que les quede claro de qué se trata, entonces que sea el niño quien construye el concepto. Tenemos la mala costumbre de nosotros dictarles. La fotosíntesis es el proceso por el cual, bla, bla, bla. No, nosotros tenemos que lograr precisamente que sean ellos quienes construyan y esto es precisamente el fomento del aprendizaje autónomo. Estas serán las estrategias de elaboración. Vamos con las estrategias de organización. Muy importante, maestros. Nosotros tenemos que hacer que este pequeño construya sus aprendizajes. ¿Cómo? Que se ponga en juego su lógica y que ponga en práctica las habilidades superiores del pensamiento. Por ejemplo, utilizando categorías al construir diferentes esquemas. Primero, la categoría 1, la categoría 2, la 3, las 4, un diagrama de flujo, que ellos piensen cómo se construye. Y aquí siempre les pongo un ejemplo muy sencillo. Pero, por ejemplo, ustedes utilícenlo y aplíquenlo de acuerdo a los contenidos que están viendo. Si yo le digo al niño, mesa, el niño va a pensar en una mesa y ese es el concepto del que vamos a hablar. Y luego le digo, a ver, categoría 2, la mesa puede ser cuadrada, rectangular o redonda. Y entonces empiezo a construir un mapa conceptual donde arriba va mesa y empiezo cuadrada, rectangular o redonda. Voy con la categoría 3. Pero la de la cuadrada puede ser de madera, puede ser de cristal, puede ser de metal. Y entonces le ayudo a los niños a ir entendiendo lo que es usar categorías, construir un mapa conceptual y así me voy a ir categoría por categoría, porque precisamente de esto se trata. ¿Y qué creen? Esto es precisamente la puesta en práctica de el aprendizaje autónomo. Una vez que el niño ya me entendió que voy a poner una idea clave, que no voy a poner todo el concepto, voy a estar poniendo en práctica las habilidades superiores del pensamiento. ¿Cómo? Con mapas mentales, con la selección de imágenes, que el niño tenga claro el orden secuencial y sobre todo que aprenda a tomar decisiones. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Quién tiene más importancia? Si estamos hablando de español, por ejemplo, podemos hablar, a ver, ¿cómo se forman los textos? Los textos se forman de oraciones y las oraciones se componen de sujeto, predicado, quién es el sustantivo, quién es el verbo, cuál es el núcleo.
y entonces tengo que ayudarles a que ellos jerarquicen y organicen la información. Esta es la gran ventaja, por eso Novak nos retoma la importancia de los mapas conceptuales, los mapas mentales, los cuadros sinópticos, etcétera. Esto es fomentar el trabajo autónomo. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que tienen que tomar en cuenta las etapas del crecimiento. Los niños van desde preescolar, primaria básica, primaria superior, llegan a secundaria. Pero todos sin excepción tienen que lograr, maestros. ¿Quieren hablar de aprendizaje autónomo? Hablemos de las habilidades superiores del pensamiento. ¿Cuáles son? Atención, motivación, conciencia, memoria, ojo, memoria consciente, percepción, inteligencia, voluntad, lenguaje, pensamiento y por supuesto afectividad, que ya entra con las neurociencias. Entonces, fíjense bien, vamos a tratar de lograr que existan metacogniciones. Las metacogniciones se refiere a esa parte del conocimiento que yo ya poseo y tiene relación con los asuntos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo conozco algo, yo ahora ya sé precisamente algo que antes no conocía. Y esto es hacer una metacognición y es lo que tenemos que lograr con nuestros estudiantes. Por ejemplo, el día de ayer yo no sabía que la fotosíntesis es el elemento, bueno, que es el proceso por el cual las plantas se alimentan de la energía del sol. Hoy ya lo sé. Acabo de hacer una metacognición. Yo no sabía que la cadena alimenticia se trataba de este proceso donde todos dependemos, interactuamos, nos alimentamos de todos. Y entonces hoy ya lo sé. Eso es una metacognición. Cuando yo logro entender o saber algo que antes no sabía, pero que ahora sí sé, porque precisamente de eso se trata eso. El aprendizaje en la clase. Por último, entonces, ¿qué tiene que hacer el docente, maestros? El docente tiene que lograr que los alumnos vayan logrando esa metacognición. ¿Cómo? A través del modelaje. Eso es lo que nos dice la zona del desarrollo próximo de Vygotsky. Es la distancia entre lo que el niño sí sabe hacer y lo que es capaz de llegar a hacer con la ayuda de el maestro, de un adulto, de un compañero que es más capaz que él. Esto es la zona del desarrollo próximo. Yo hoy sé esto, pero mañana voy a saber algo más gracias a la aportación a la clase de mi maestro. Y entonces esto es lo que vamos a ver. Nos dicen que son 3 pasos básicos para lograr el aprendizaje autónomo. Repito, eso está tomado del capítulo 6 de Frida Díaz Barriga. Nos dice en los principios pedagógicos el modelaje. Primero, yo le presento la estrategia al alumno y logro que él haga un modelamiento metacognitivo. Él empieza a conocer algo que no conocía. Posteriormente doy una práctica guiada donde vamos a interactuar los dos como a través de una interrogación metacognitiva. ¿Te acuerdas de lo que vimos ayer? Fíjate bien, ahora lo vamos a hacer juntos. Te voy a enseñar con el tangram a formar figuras geométricas a partir de lo que hay aquí. Tenemos cuadrados, tenemos triángulos y el maestro junto con el alumno va a empezar a construir figuras utilizando el tangram. Primero, en la presentación de la estrategia, él lo hizo un modelamiento metacognitivo. En el segundo momento voy a dirigir la práctica, de manera que le voy a preguntar al niño, a ver, ¿y ahora qué figura se te ocurre? Interrogación metacognitiva. ¿Te acuerdas de las figuras que hicimos ayer? Y fíjate, ¿cuántos triángulos utilizamos? Voy a estar con él de manera conjunta o llamado enseñanza cooperativa. ¿Para qué? Para que lleguemos a la práctica independiente. Ahora tú, toma el tangram, construye una figura, trabajo autónomo, donde él va a empezar a combinar esas diferentes figuras geométricas para que él diga y ponga en práctica la autorregulación. Aquí dice autointerrogación. Él va a empezar a preguntarse cómo puede mejorar, cómo puede construir
un muñeco, una figura, un elemento a partir de lo que le estoy dando. Y estos son los 3 pasos básicos. Primero, maestros, el modelaje del maestro, que es lo que vamos a hacer en el salón. Segundo, la interrogación metacognitiva, donde hay un trabajo cooperativo. Y por último, dejar que él haga una práctica independiente. Y esto es lo que nos habla precisamente lograr, o lo que vamos a hacer para lograr el trabajo autónomo. Espero que haya quedado más o menos claro, no me quiero extender mucho, pero de esto se trata precisamente. Fíjense muy bien cómo el esquema nos dice. Del lado inferior izquierdo nos dice que hay una mayor regulación externa del profesor. Esto es mucho más común cuando nuestros pequeños son pequeñitos. Cuando el niño está en preescolar o en segundo, tercero de primaria, primero, nosotros tenemos que ayudarle mucho al alumno para que él empiece a construir estas características de lograr la independencia. Nosotros, si ustedes observan, nos llegan los niños a secundaria y el niño, por ejemplo, no sabe tomar las ideas básicas. Entonces, maestros, de acuerdo al nivel de desarrollo de nuestros alumnos, regreso a Piaget, que nos dice, los niños de preescolar van a tener características específicas y, por ejemplo, cuando en su periodo preoperacional, cuando entran a primaria, van a poder entrar al periodo de operaciones concretas, donde el niño ya nos puede expresar de manera breve el pensamiento, que bueno, lo piensan desde preescolar, pero ahora van a empezar a construir aprendizajes esperados propios de la escuela que les van a enseñar a ustedes a ellos. Y de esa manera vamos a ir construyendo conforme van creciendo. Si un niño no aprende a tomar las ideas más importantes de un texto y llega a sexto de primaria y lo ponen a hacer una lámina, una cartulina para exponer un tema, ¿qué creen que va a pasar? Va a pasar que el niño va a escribir todo el texto. ¿Por qué? Porque no sabe encontrar las ideas importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para fomentar el trabajo autónomo en el modelo híbrido? Enséñenles a parafrasear. Estas estrategias de las que acabamos de hablar las pueden poner en práctica en todas las asignaturas, maestros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que el niño utilice sus habilidades superiores para que él vaya construyendo su conocimiento y cuando llegue a secundaria sea capaz de tomar apuntes, que el maestro ya no le tenga que estar dictando, porque el dictado no nos ayuda, sí, cuando son chicos y les estamos enseñando. Cuando llegan a secundaria el niño tiene que saber tomar las palabras claves de los textos porque eso le va a generar aprendizajes significativos. Bien, entonces, espero que haya quedado un poco claro. De cualquier modo, ya saben que estamos para servirles. Espero que esto sea de utilidad. Cualquier situación o duda, déjenmelo en sus comentarios aquí abajo. Yo les agradezco mucho la atención que ponen. Espero que esto sea de utilidad. Y bueno, yo con esto me despido. Les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien. Y si tienen dudas sobre este tema, por favor, háganmelas saber para que yo pueda ir abonando poquito a poco en los podcasts que vamos realizando y que pueda ser de ayuda para ustedes. Les mando un gran abrazo. Cuídense. Chao.